Hello, ¿cómo estamos? Saludos desde Argentina. ¿Cómo está el grupo más estudioso de las escrituras? Las mujeres más on fire. ¿Cómo estamos? Espero que bien. Qué alegría estar acá con ustedes. Perdón porque no pude estar en la última clase. Me falló la alarma. Pasé toda la noche de largo estudiando, preparando la clase, pero la alarma no funcionó, así que pasé de largo y después hablé con Débora, le pedí perdón. Em, Traté de entrar después y tampoco lograba, pero vimos que charlando con Débora que Dios estaba en todo eso y qué bueno que Débora pudo dar la clase a ustedes y dijo que fue increíble, así que estoy muy contento. Solamente les pido perdón por eso, pero acá estamos. Grabé esa clase para eh, darles aún más perspectivas teológicas, escatológicas. Débora me dijo que trabajó bastante esa perspectiva más pastoral de la acción, la práctica. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es trabajar de una perspectiva más teológica, con fundamentos en las escrituras y mirando todo eso en en toda la construcción escatológica, o sea, los eventos que preceden el regreso de Cristo. ¿Ok? ¿Todo bien hasta aquí? Así que tome notas, agarra tu bloque de notas porque vamos a necesitarlo. Vamos a pasar por muchos textos bíblicos y es importante que puedas tomar nota y después confirmarlo. ¿Ok? Todo lo que te estoy diciendo necesita de confirmación a la luz de las escrituras. Eso es madurez espiritual. Eso también es tener un corazón noble, un corazón de los de Berea. ¿Se acuerdan de que Pablo habló a los hermanos de Berea? Son personas con un corazón noble. ¿Ok? Así que vamos con todo. Toma un café, agua y le damos. Cerra tus ojos. Oramos, Padre, más que informaciones. Hérenos con tu palabra, afecta nuestro interior con la revelación de tu persona. Nos presentamos delante tuyo con un corazón expectante, de expectativa, una esperanza activa. Nos presentamos delante tuyo como una hoja en blanco. Háblanos, escribe tus pensamientos, lo que estás por hacer. Cuenta con nosotros, Señor. Aquí estamos. Queremos aprender de ti. Sea nuestro Maestro. Somos discípulos que estamos a tus pies para aprender de tu corazón, de tu voluntad, de tu persona. Aquí estamos. Pedimos revelación, sabiduría que es mejor que plata y oro. Danos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigas, la clase pasada, justo en el capítulo 9, vimos acerca de la intercesión de Daniel, ¿ok? Y cómo eso es importante en nuestro camino de alguien que quiere crecer en el conocimiento de Dios y de su voluntad. O sea, a la medida que yo conozco, aprendo, entiendo acerca del plan de Dios, eso me va a llevar a tener un tipo de respuesta, una postura como iglesia. ¿Ok? Entonces, nuestros estudios, nuestra búsqueda en la palabra nunca puede estar separada de una vida de oración e intercesión. Daniel es un prototipo de la iglesia del fin. Daniel ya es un tipo que había tenido muchas visiones, entendiendo muchas cosas con respecto a la revelación del fin de los tiempos. Daniel fue una persona que oraba. Eso habla mucho. Eso habla mucho, amigas. No quedó de brazos cruzados con una postura fatalista,
¿Viste? La postura fatalista es, las cosas están sucediendo, yo estoy de brazo cruzado porque, bueno, Dios ya dijo que va a suceder, va a cambiar, entonces tengo una postura pasiva. No, el estudio de las escrituras necesita ser un tipo de estudio donde nuestras intercesiones están presentes delante del Señor. Creemos en una teología que nos pone de rodilla delante de la majestuosidad de quien es Dios. La verdadera teología nos pone de rodillas. La verdadera teología no solamente hace con que mi mente explote, porque tener informaciones en la mente no significa conocimiento. Conocimiento en las escrituras tiene que ver con probar, tiene que ver con un tipo de relación íntima. ¿Se acuerdan? Y conoció a Adán, a Eva y tuvieron a Caín. ¿Viste? Un verdadero conocimiento genera un fruto. Si yo estoy teniendo muchas informaciones, pero esas informaciones no generan un fruto visible en mi vida, significa que tengo informaciones nomás. Pero no significa que realmente estoy teniendo un conocimiento según las escrituras dice que es un conocimiento. Conocimiento es algo que estoy probando mientras estoy conociendo. O sea, mientras yo estoy leyendo las escrituras, algo sucede en mi interior, eso me transforma, luego eso moldea mi vida. Tengo un tipo de respuesta, un tipo de postura. Y es eso que vemos en Daniel. Daniel está delante de la profecía de Jeremías y vio que los 70 años en el exilio, como fue profetizado por Jeremías, estaba llegando a, ya a su cumplimiento final. Los 70 años ya estaba llegando. Y fue como Daniel no quedó, bueno, queda 2 años nomás, listo, con eso ya salimos de acá. No, no, fue intercesión. Y la intercesión de Daniel habla mucho de su corazón, habla mucho del rol del intercesor en el plan de Dios. ¿Cuál es la respuesta que debemos dar cuando conocemos el plan de Dios? Intercedemos. Adoración, la adoración es la respuesta que doy delante de la revelación de quién es Dios. La intercesión es la respuesta que doy cuando sé su voluntad, la revelación de su voluntad, la revelación de su plan. Entonces, ¿cómo sé que estoy aprendiendo? ¿Cómo sé que realmente eso está afectando mi vida? Es porque estoy creciendo en una vida que cultiva la oración y la intercesión día y noche. ¿Ok? Entonces, Daniel, cuando intercede, dice, hemos pecado, hemos fallado, hemos blasfemado. Hemos caído en idolatría, nos olvidamos de tu pacto, hemos. Intercede, cuando intercede no habla desde lejos, ¿viste? No, porque ese pueblo, no, no. Hay un tipo de convicción y luego él está totalmente identificado con ese pueblo. No es un crítico, no, él siente, él sabe que él está delante de Dios y representa a Israel, representa a su pueblo delante de Dios. Este es un clásico entendimiento, un verdadero entendimiento de un intercesor, de un sacerdote. Un sacerdote representa su ciudad, su familia, su nación delante de Dios. ¿Ok? Eso es importante porque sacerdote ministra al Señor, representa al Señor delante de toda la realidad de la tierra, pero también representa la tierra delante del Señor. Entonces hay ese vínculo de representatividad. Cuando yo intercedo, Dios mira y dice, wow, Rodri, ahí está su familia, ahí está sus hijos, su esposa, ahí está Córdoba, Argentina. Entonces yo siento el dolor
del corazón de Dios, pero también siento el dolor de la tierra donde estoy. Y exactamente eso que Daniel hizo. Entonces, el estudio de la escatología nunca estará separado de una vida de oración y de intercesión. Entonces, vimos eso semana pasada y ahora, sobre ese contexto, es donde Daniel recibe la revelación de la profecía de las 70 semanas. Entonces, justamente en ese contexto de quebranto, en ese contexto de ruego, de estar delante de Dios llorando, identificándose con el pecado de la nación, del desvío de la nación, del pacto de Dios, en ese contexto Dios revela lo que Él va a hacer. Es increíble, porque eso habla de cómo Dios honra personas que están sintiendo el dolor, su dolor. Personas que se ponen en la brecha, ¿viste? Eso es. La historia pertenece a los intercesores. La historia de la humanidad pertenece a las personas que están delante del trono levantando incienso día y noche, amigas. Día y noche. No estamos delante de Trump. No estamos delante de, qué sé yo, el presidente de tu nación. Estamos delante del trono de aquel que es soberano sobre los reyes de la tierra. Simplesmente el Yahweh. Somos conocidos en este lugar, en el trono. Nuestras intercesiones son conocidas y Dios las toma en cuenta. Eso es increíble. Entonces, el fin de los tiempos es una iglesia que entendió su llamado en la intercesión. La iglesia que más coopera en el fin de los tiempos es una iglesia que ora, es una iglesia que intercede, ¿ok? Y Dios nos está llamando para vivir esa realidad ahora. Entonces, Daniel es un prototipo en eso. Perdón. Ahora, sobre este pasaje, en ese contexto, vamos a leer la profecía de las 70 semanas, ¿ok? Agarra tu Biblia, abrí Daniel 9, verso 20. Vamos a leer. Todavía estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el de mi pueblo Israel. Todavía estaba yo derramando mi ruego ante el Señor mi Dios en favor de su santo monte. Y orando sin cesar, cuando hacía la hora del sacrificio de la tarde, vi que Gabriel, el hombre que antes había visto en la visión, volaba hacia mí apresuradamente. Habló conmigo y me explicó: Daniel, si he salido ahora, ha sido para infundirte sabiduría y entendimiento. La orden fue dada en cuanto tú comenzaste a orar. Uf, eso es increíble. Y yo he venido a explicarte todo, porque Dios te ama mucho. Es un asunto de amor, amigas. Un asunto de personas que aman al Señor y las personas que Dios expresa su amor. Así que entiende la orden y la visión. 24. Se ha concedido a tu pueblo y a la santa ciudad un plazo de 70 semanas para poner fin a sus pecados y transgresiones, para que expíen su iniquidad y establezcan la justicia de manera perdurable, y para que sellen la visión y la profecía y unjan al santo de los santos. Así que debes saber y entender que desde que se emitió la orden para restaurar y edificar Jerusalén y hasta que llegue el Mesías príncipe, transcurrirán 7 semanas y 72 semanas más, perdón, 7 semanas y 62 semanas más. Y luego se volverá
a reconstruir la plaza y la muralla, serán tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías, sin que él intervenga en esto. Y el pueblo del príncipe que está por venir destruirá la ciudad y el santuario. El fin vendrá como una inundación y habrá destrucción hasta que la guerra termine. 27. Durante una semana, ese príncipe confirmará su pacto con muchos, pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas. Después de muchas cosas repugnantes, vendrá el destructor, hasta que llegue el fin y caiga sobre el desolador lo que está determinado que le sobrevenga. Uf, increíble. Estamos ante una profecía poderosa, con muchos detalles, ¿ok? Con muchas dinámicas. Entonces, antes de todo eso, quiero que observemos, analicemos, podemos analizar una expresión, un tipo de nomenclatura de un periodo de tiempo que Gabriel está comunicando a Daniel, ¿ok? Gabriel ocupa un tipo de nomenclatura para hablar de tiempos. Y es importante comprender eso, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a entender es esa expresión de 70 semanas. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir eso, 70 semanas? Yo voy a pensar, bueno, con la mente occidental, pensando 70 semanas, vamos a pensar que 70 semanas es como el recorrido que conocemos, pero no es eso que las escrituras nos está comunicando. Necesitamos ir un poco más profundo, porque si pensamos solamente como occidentales, vamos a estar en un nivel muy superficial y no vamos a entender el corazón del mensaje, el corazón de lo que está sucediendo aquí cuando Gabriel empieza a comunicar. ¿Por qué? Porque existe un contexto histórico, existe un contexto de una mentalidad del mundo antiguo, de un mundo hebreo, ¿ok? Entonces, eh, primero, estas 70 semanas aquí, según muchos estudiosos, eruditos, ellos van a decir ya de una, 70 semanas aquí no son las 70 semanas de días recorridos como nosotros lo entendemos como occidentales. O sea, una semana aquí no equivale, por ejemplo, a 7 días. ¿Ok? Las traducciones originales en el mundo antiguo nos dan otro sentido. 7 acá es ocupado para hablar de períodos. O sea, esa palabra de semanas en hebreo se llama shabuim, algo así. Significa 7 o períodos de 7 o de 7 años. Toma nota, por favor. Entonces, cuando habla de 70 semanas, aquí corresponde a años. ¿Ok? Entonces, una semana corresponde a 7 años. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Podemos seguir? Estoy pensando que me estoy comunicando con ustedes. Pero vamos de a poco, ¿ok? Entonces, essa ideia de agrupar, essa ideia de poner, pensar em anos em bloques, ¿viste? Esa era algo muy común en el pueblo judío, en Israel en ese tiempo. Por ejemplo, cuando vemos en la Biblia acerca del año sabático, ¿se acuerda del año sabático? ¿Qué era el año sabático?
El año sabático era justamente después de un periodo de 6 años, donde se plantaba, ¿ok? Y después estaba la cosecha. El séptimo año era justamente conocido como el año sabático, es el año que la tierra tiene que descansar. Entonces, piensen, en el pensamiento hebreo, ellos siempre estaban trabajando ese bloque de 7 años, ¿ok? Entonces, año sabático, 7 años. Otro ejemplo, cuando miramos esa perspectiva de semana, ¿ok? O semanas, vas a encontrar en Génesis 29, 27, algo, el contexto aquí es de Jacob, ¿ok? Jacob ahí estaba para casarse con Raquel, ¿se acuerdan? Pero fue engañado por su suegro, Labán, que le dio su primera hija, Lea, no sé cómo sería en español, creo que Lea. Génesis 29, 27, mira lo que él dice. Cumple la semana, guarda, cumple la semana de esta y se te dará también la otra, o sea, la otra hermana, por el servicio que me prestará otros 7 años más. Entonces, aquí semana es mencionado para referirse a 7 días, a 7 años, que acá no está hablando, bueno, trabajas una semana como 7 días. No, no, acá está hablando, hey, laborás más una semana más, 7 años. Entonces, este mismo pensamiento, ese mismo principio se aplica a Daniel 9, ¿ok? Para que entendamos. Un otro pasaje que nos habla acerca eh, de ese entendimiento, cuando miramos ese contexto, cuando miramos específicamente este pasaje, y entendemos que las 70 semanas en realidad no son semanas de días, pero sí semanas de años. 70 semanas donde cada semana corresponde a 7 años. Entonces, 70 semanas equivale a, muy bien, 490 años. Entonces, una otra forma que podemos leer este pasaje, esa profecía, cuando Gabriel está hablando con Daniel, cuando habla de las 70 semanas, podemos verlo de esa perspectiva. 490 años han sido decretados para que tu pueblo y tu santa ciudad sea restaurado. Entonces, 70 semanas corresponde a 490 años. ¿Ok? Ahora, cuando empezamos a estudiar la interpretación de esta profecía, vamos a ver una cosa. Necesitamos ver um princípio que nos vai ajudar muito a compreender essa profecia, que é o jubileu. ¿Ok? ¿Qué significa el año del jubileo? Perdón. Según los estudiosos, ellos nos van a decir que las 70 semanas de este pasaje no significa exactamente lo que ya hemos visto de los días, sino 70 semanas de 490 años. ¿Ok? Lo jubileo aparece siempre en el año 50. ¿Ok? Es algo que necesitamos tomar en cuenta eso. Eh, entonces, el jubileo, cuando miramos Levítico 25, Levítico 25, del 8 a 12, dice que en el jubileo
¿Qué pasa? Era el momento donde la tierra volvía a sus dueños originales. ¿Ok? Es el momento donde las deudas eran perdonadas. El año jubileo simplemente está para reconocer algo. Reconocer que Dios, solamente Dios es suficiente. Que Dios es el liberador. ¿Ok? Entonces, Dios es el proveedor. Y es muy importante porque ahora vamos a empezar a conectar las cosas. El año del jubileo es el trasfondo para la profecía de las 70 semanas de Daniel. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucedía ahí en la nación de Israel? Teníamos 7 años que corresponde a qué? A un año sabático, el séptimo año. ¿Ok? Y después de esos 7 periodos de 7 años sabáticos, había uno que es el año del jubileo, que sería justamente en el año 50. ¿Ok? Y eso es importante porque eso está justamente en ese contexto de 490 años. Há um tipo de um cumprimento futuro, um jubileu escatológico que estamos vendo. Essa profecia nos leva a um cumprimento de sua plenitude, de um reino venidero. Ok? Vamos a ler aí. Levítico 26, 32, 25. De tal maneira asolaré al país que sus enemigos. De tal manera asolaré al país, que sus enemigos que vengan a ocuparlo quedarán atónitos. Los dispersaré entre las naciones, desenvainaré la espada, los perseguiré hasta dejar desolada su tierra en ruinas, sus ciudades. Entonces, acá está, 34. Entonces la tierra disfrutará de sus años sabáticos todo el tiempo que permanezca desolada, mientras ustedes vivan en el país de sus enemigos, está hablando de un exilio, así la tierra descansará y disfrutará de sus sábados. Está hablando del el año sabático de la tierra, ¿ok? 35. Mientras la tierra esté desolada, tendrá el descanso que no tuvo durante los años sabáticos en que ustedes la habitaron. Entonces, en ese texto, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué podemos aprender aquí? Que el pueblo de Israel, si el pueblo de Israel no guardase el año sabático, Dios los disciplinaría. ¿Cómo? Llevándolos como exiliados a la tierra de sus enemigos. ¿Para qué? Para que la tierra pudiera entrar en un descanso. Vamos a abrir otro pasaje que nos va a hablar de eso también y vamos a entenderlo aún más. Segunda Crónicas 36, 20. Aquí el contexto es justamente la caída de Jerusalén, ¿ok? Los judíos están siendo ya exiliados para Babilonia, el exilio babilónico, justamente donde Daniel está. Entonces, Segunda Crónicas está hablando de ese contexto. 36, 20. A los que se salvaron de la muerte, el rey se los llevó a Babilonia. Fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el establecimiento del reino persa. 21. Así se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de quién? Jeremías. Daniel estaba leyendo las profecías de quién? Jeremías. Entonces, estamos hablando del mismo contexto. La tierra disfrutó de su descanso sabático. Oh, todo el tiempo que estuvo desolada hasta que se cumplieron 70
años. Entonces, el texto nos está diciendo que la razón por la cual el pueblo de Israel fue disciplinado por el Señor, el motivo por la cual Israel sufrió el exilio babilónico, fue justamente porque ellos no guardaron el año sabático. Ellos no guardaron el periodo del descanso de la tierra. Presta bien la atención en eso porque, o sea, entre el tiempo que Israel se estableció como nación en esa tierra, como una monarquía, ¿ok? Hasta el tiempo de Babilonia, hasta el exilio de Babilonia, ellos negligenciaron exactamente 70 años sabáticos. O sea, estamos hablando de casi 500 años sin cumplir con el mandamiento que Dios los había dado. ¿Y cuál fue el resultado? Dios mismo hizo con que la tierra descanse, entrase en un reposo. ¿Qué Dios hizo? Llevó a Israel al cautiverio de Babilonia. ¿Durante cuánto tiempo? 70 años, que corresponde a los 70 años sabáticos que Israel desobedeció. Entonces, es importante comprender eso, porque todo eso nos habla de las 70 semanas, ¿ok? Y lo que Dios estaba diciendo a Israel, yo les di una tierra, pero ustedes no son buenos inquilinos. Salgan, dejen que la tierra descanse, van para Babilonia. ¿Será? Y acá nos pone a pensar, ¿será que Dios de las Escrituras toma en serio el descanso? ¿Y será que nosotros, como iglesia, hemos visto el descanso como algo espiritual también, así como un ayuno, la intercesión, la oración? Necesitamos pensarlo, porque acá nos está mostrando un celo de Dios y la causa fue justamente porque Israel desobedeció a un mandato de Dios, de dejar la tierra descansar. Y el problema del descanso habla de algo profundo. Israel no descansó, no dejó la tierra descansar, porque quería producir, producir y producir, pero en el fondo, desconfiaban del carácter de un Dios que provee a sus hijos. La falta de descanso habla mucho de la falta de confianza en la paternidad de Dios. Un hijo descansa en el liderazgo de la paternidad. Sabe que el padre lo provee. Mi hijo no está en una ansiedad. Mis hijos, ellos no despiertan, no están sufriendo una depresión, una crisis de pánico, preocupados si van a comer. No, ellos ponen totalmente su confianza en mí. Ellos saben que en el almuerzo la comida va a estar ahí. Ellos saben que ellos van a tener ropa, ellos saben que ellos van a estar seguros, ellos saben que están en paz, ellos tienen una casa. ¿Por qué? Porque confía en su padre. El esclavo no. El esclavo confía en sus propios esfuerzos. Necesitamos replantear nuestra vida, la manera que estamos viviendo, el ritmo que estamos viviendo. Que no estoy hablando de ser vago, ahí es otra cosa, pero sí estoy hablando de tener un nivel de productividad, pero confiando completamente en Dios. ¿Y cuál es la evidencia de eso?
es que no negociamos el descanso. Entendemos que el descanso es algo espiritual porque habla de mi confianza y mi fe y mi fidelidad en el Señor. Descanso y lo disfruto en eso. Pero Israel cometió ese pecado. Ahí está. No descansar aquí fue no cumplir con la voluntad de Dios y eso es pecado. En el fondo, el pecado es querer estar en el control o pensar que tenemos control de las cosas. Y eso es idolatría. Vamos. Entonces acá tenemos 70 años de un exilio babilónico. ¿Ok? Israel fue llevado por el Señor. Dios lo permitió. ¿Ok? Y fue justamente la totalidad de estos años sabáticos. ¿Ok? Que ocurre 490 años. ¿Ok? Entonces la nación de Israel dejó de guardar 70 años sabáticos y vivieron 70 años en exilio. ¿Por qué? Porque no dejó la tierra descansar y Dios proveyó el descanso de la tierra llevando un exilio. Entonces, eso ya nos hace entender más el contexto de todo lo que está sucediendo, de lo que sucedió con Israel y el motivo por lo cual Israel fue exiliado, ¿no? Entendemos también la intercesión de Daniel en todo eso, porque él vio la profecía de Jeremías. Ahora, dentro de todo eso, yo quiero mostrarles el año jubileo, que es un patrón que se va a repetir en la era mesiánica, en el reino venidero. ¿Okay? Entonces, Isaías 61 es la misma profecía que Jesús ocupó durante su primera venida. Y dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias, o sea, el Evangelio, a los pobres. Me ha enviado para sanar los corazones de heridos y proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor. Entonces, esa profecía tiene un cumplimiento total, plenamente en la era mesiánica. Pero existe algo acá que necesitamos compreender, que 70 semanas es algo, es una realidad, es una profecía que nos está apuntando para un exilio final, ¿ok? Es justamente un fin de un exilio escatológico, amigas, donde la nación de Israel va a vivir, en fin, plenamente libre. El pueblo del Señor va a vivir de una manera plenamente segura, tanto Israel cuanto la iglesia en las naciones. ¿Okay? Entonces acá tenemos 70 veces 7. 70 semanas, ¿ok? 70 semanas en un ciclo de 7 años. 70 semanas dividida en cada ciclo de semanas, 7 años, que va a resultar en 490 años. Entonces, estos 70 ciclos de 7 años, o sea, 70 semanas, donde cada semana corresponde a 7 años, va a resultar en un año de jubileo, en un jubileo escatológico. Habrá un jubileo perfecto. Es aquí donde la tierra, las naciones y Israel van a vivir un descanso sabático, un descanso de plenitud en la era venidera. Un descanso que va a suceder cuando? A partir del milenio. Entonces,
Cuando lees 70 semanas, tenés que pensar ya en una realidad que todavía no se cumplió. Está en un proceso de un cumplimiento futuro. ¿Ok? Aunque las tribulaciones van a tocar la tierra, aunque la tierra va a entrar en colapsos, pero todo eso nos direcciona para un lugar. El fin es que la tierra va a vivir un descanso. El pueblo de Dios va a vivir una realidad en el reino venidero libre de la muerte, libre del pecado, libre de la corrupción. ¿Ok? Pero cuando miramos en ese contexto, el contexto aquí está centrado en la nación de Israel. La realidad de la nación de Israel viviendo en una era mesiánica. ¿Ok? Entonces podemos concluir que Gabriel está hablando de esas 70 semanas, no de una manera aleatória. Não é que, bueno, 70 semanas, o que tenho que fazer? Imagínate, Daniel pensando, wow, 70 semanas, por que 70 semanas? Que mistério, não entendo. Não, não. Quando Gabriel falou de 70 semanas, Daniel já lo sabia. Daniel já tinha um nível de familiaridade, porque Daniel conhecia a Torá. Daniel leyó la profecía de Jeremías. Daniel entendió porque su pueblo estaba en exilio. Entonces, 70 semanas está dentro de todo ese contexto bíblico, histórico bíblico, que entonces, por eso es importante entender las profecías dentro de toda la narrativa bíblica. Porque si no entendemos el hilo conductor, es como que es un asunto que parece que está aislado de la nada. Gabriel se nos presenta, habla de 70 semanas y como, ¿qué onda? ¿Qué es 70 semanas? No, no, está dentro de toda una narrativa. Es una misma historia que está en un total desarrollo. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Pueden comprender y ver eso conectado? ¿Ok? Entonces, Gabriel está hablando de algo puntual y Daniel lo había entendido. ¿Ok? Entonces, Gabriel está hablando de un periodo de 490 años. 490 años, donde va a terminar en el Mesías liberando su pueblo, en un Mesías liderando a su pueblo, gobernando sobre toda la realidad a partir de Jerusalén. Es como si, bueno, Gabriel estuviera diciendo, Daniel, yo sé que estabas intercediendo y llorando por tu nación. Yo sé que estabas intercediendo, rogando para que la nación fuera restaurada, liberada de esa opresión, para que el pueblo pudiera ser un pueblo santo, una ciudad santa, pero te voy a revelar algo mucho más profundo que va mucho más allá de solamente la liberación del cautiverio de Babilonia. Gabriel está diciendo a Daniel, Dios te está revelando una realidad aún más grande. Yo te voy a revelar no solamente el año del jubileo, yo te voy a revelar no solamente la liberación del cautiverio babilónico. Dios te está revelando el periodo que tu nación será liberada para siempre. Estamos hablando de un fin de un exilio, pero no solamente ese exilio, Daniel. Estamos hablando de un exilio final, pleno. Será totalmente finalizado en una era venidera de justicia plena, Daniel, donde todas las cosas serán restauradas, donde tu ciudad, la ciudad que hoy está en ruinas, Dios la va a restaurar y el Mesías
sentará en el trono de David y a partir de ese lugar, a partir de esa base gubernamental, va a liderar todas las naciones de la tierra. Israel, en fin, será una nación totalmente santa para su Señor. Eso es increíble, amigos. Porque Daniel puso en su corazón de orar por la realidad de Israel. Y Dios le responde no solamente con una respuesta inmediata, de sí, van a ser liberados, sí, van a volver a Jerusalén, pero va más allá. Es como que si Dios ampliara la visión de Daniel y dijera, Daniel, quiero que veas lo que estoy por hacer. Este exilio no es nada comparado a lo que voy a hacer en el fin de esta era. La transición de esta era para una era plena, una era donde Cristo estará en la tierra físicamente, donde en fin el Mesías prometido habitará en medio de su pueblo, donde en fin él va a gobernar con gobierno plenamente justo, totalmente santo y sabio. Entonces, cuando empezamos a mirar el contexto de Israel, su historia, vamos a ver, por ejemplo, que el jubileo siempre fue un apuntamiento. Dios siempre estaba apuntando para una realidad superior. Porque la gente que perdió sus propiedades ahora vuelve, ahora tiene derecho, son restituidos a su tierra. Porque la gente que estaba en deudas y eran esclavas, ahora son apagadas sus deudas. Porque eso apunta para una realidad venidera donde la tierra de Israel, donde los judíos que estaban para ser aniquilados por el ejército del anticristo, donde hay un tipo de imperio que es una máquina de destrucción en la tierra, donde los judíos están a punto de ser exterminados de la tierra en la era mesiánica, serán restituidos a su tierra en paz. El jubileo escatológico está viniendo y eso nos da esperanza. ¿Ok? Entonces, después de esas 70 semanas, la tierra será libre. ¿Ok? Entonces, ese patrón de 70 veces 7, ¿se acuerda de eso? 70 veces 7, 70 semanas en periodos de 7 años. Eso apunta para un cumplimiento final, donde Cristo será el Mesías, el Rey, que tendrá un reino físico, un reino teocrático, un reino político en la tierra. Pero cuando pensamos en 70 veces 7, ¿algo te viene a la mente? ¿Puedes acordarte de alguien que dijo que como esa expresión de 70 veces 7? ¿Qué, ¿Qué viene en tu mente cuando escuchas esa expresión? 70 veces 7, hermano. 70 veces 7, hermana. Sí, yo sé que en tu mente viene cuando Pedro pregunta a Jesús, Maestro, ¿cuántas veces debemos perdonar? 7 veces. ¿Viste el 7 en la mente? 7 veces. Jesús dijo, no, 70 veces 7. Y mucha gente puede pensar, 70 veces 7, pero qué cosa aleatoria. Será. Porque seguramente Pedro entendió como un judío conocedor que conocía las profecías.
Jesús no está diciendo, bueno, tenés que perdonar, no es simplemente 490 veces, no. Jesús está diciendo, vas a tener que perdonar a tu hermano hasta el fin de esta era. Vas a tener que perdonar hasta que llegue la restauración de todas las cosas. ¿Cómo debo vivir ahora? Delante de ofensas. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, perdona nuestras deudas? No nos deje caer en tentación. Perdonamos a aquellos que nos ofenden. ¿Cómo lidiamos con ofensas, amigas, ahora, en esta era? ¿Cuál es la actitud práctica que Jesús nos está enseñando ahora hasta que el gran día nos llegue? Vamos a tener que perdonar hasta la era venidera, hasta la era de un estado perfecto. La profecía de las 70 semanas habla de esa realidad. ¿Ok? ¿Todo bien hasta aquí? Entonces, vamos ahora a mirar al propósito. Tenemos aquí como 6 aspectos dentro de esa profecía de las 70 semanas de Daniel. Y quiero que tome notas. ¿Todo bien? Hasta aquí. ¿Logran captar? ¿Estoy siendo claro? Déjame tu duda. Escribinos y deja también tu feedback. ¿Cómo ha sido esa clase para ti? ¿Cómo eso está tocando en tu devoción, tu oración, la manera que estás lidiando tu vida, administrando tus tiempos, lidiando con tus hijos, con tu esposo? Eso es importante porque ahí en el grupo nos edificamos mutuamente. ¿Ok? Entonces vamos a tener como 6 aspectos y propósitos en esta profecía de las 70 semanas. Primero propósito está en cesar. No sé si está esa expresión, déjame entrar acá en el capítulo, porque ahí yo puedo leer. El primero está en ponga fin a las transgresiones. O sea, cesar, poner fin a las transgresiones. Entonces, ¿se acuerdan del contexto de la intercesión de Daniel? Cuando él está intercediendo y se identifica con Israel, ¿cuál es su oración? ¿Cuál es su intercesión? Que ele está dizendo, hemos pecado, hemos transgredido tu lei, hemos profanado tu ciudad, tu templo, tu nombre delante de las naciones. Entonces, justamente, ¿cuál es la respuesta que Gabriel está hablando? Daniel, la respuesta de tu intercesión está justamente en esa profecía que te voy a decir. La profecía de las 70 semanas que están decretadas para tu pueblo, para tu santa ciudad. Entonces, el cesar, el poner fin a esa transgresión al pueblo de Israel, a esta rebelión nacional, al pecado de Israel, eso va a llegar al fin. La transgresión de Israel todavía no fue cesada, no tuvo fin, o sea, no terminó. La nación de Israel hoy todavía sigue una nación rebelde contra Dios. ¿Y cuándo va a cesar eso? En el gran día. Y algunos pueden decir, bueno, pero nosotros como iglesia eh, hemos vivido ya esa realidad de Cristo. Sí, hay algunos aspectos aquí que podemos ver en la cruz de Cristo lo que Él hizo, pero la profecía, ¿a quién se refiere?
habla algo muy, muy claro. Gabriel, cuando habla, dice, 70 semanas han sido decretadas para tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Podemos tomar de aspecto? Sí, pero recuérdense, y es algo que infelizmente en nuestro contexto nos encanta agarrar de las profecías y ignorarla en su sentido, en su cumplimiento final, su objetivo. Entonces la gente agarra una profecía para poner nombre, no, porque Dios me llamó como un río de Ezequiel. Bueno, pero sí, entiendo, pero no agarre una profecía así, porque eso hay un sentido, hay una finalidad que no podemos ignorarla. El autor, Dios está comunicando algo ahí. Algo literal, algo específico, no es como una cosa genérica que está, bueno, dando vuelta y lo que tiene más fe toma para sí. No, 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 hay algo específico. Entonces, acá cuando vemos, bueno, Cristo hizo, incluso Cristo en su primera venida, no cesó todas las transgresiones ni de la iglesia. La iglesia, el pueblo de Dios, tiene un aspecto de rebeldía en contra de Dios, en contra de su pacto. Podemos ver eso en las 7 cartas. No, porque la gente dice, no, porque Jesús solamente ve la iglesia perfecta. ¿Será? ¿Será? ¿Estás segura? No, la iglesia siempre ve, Jesús siempre ve la iglesia perfecta. Nosotros que vemos, tenés que leer las 7 cartas, porque Jesús habla las cosas de afirmaciones que él valora y dice, eso lo hiciste muy bien. Yo me alegro con eso. Conozco tus obras, pero hay desvíos que él declara y él no tiene problema de decir las verdades a su pueblo. Estoy en contra de ti. Yo no apruebo, yo abomino. Entonces, Jesús, cuando mira a su pueblo, mira con una mirada de misericordia, pero no es omiso. No omite la realidad. ¿Okay? Entonces, las transgresiones del pueblo de Dios, incluso en las naciones, ¿se terminó? ¿Se acabó? No. Luchamos, nuestra carne todavía lucha. Tenemos una naturaleza corrupta que actúa todos los días, que tenemos tentaciones todos los días. La gente dice, no, porque yo ya soy santo. Sí, seguro. Sí, sos santo porque Cristo te justificó, pero la santificación es justamente el someterse al liderazgo de Cristo y no del dominio del pecado. Fuimos salvados del dominio del pecado, pero la influencia del pecado todavía es una realidad todos los días en nuestra vida. Todos los días de nuestra vida luchamos con pecados. Todos los días. ¿Y cuándo se termina eso? En el fin de las 70 semanas, en el gran día del Señor. ¿Ok? Entonces, primer aspecto, cesar, poner fin a las transgresiones. ¿Ok? Acordándonos, el contexto acá es Israel. ¿Ok? El contexto de Daniel está en la nación de Israel, por tu pueblo y tu santa ciudad. Está muy claro. Segundo aspecto, dar fin al pecado. Pecado acá está en un plural, a los pecados, dar fin a los pecados. Entonces, eso involucra tanto un pecado a nivel individual como un pecado colectivo. Israel será la primera nación, escúchame bien, Israel será la primera nación donde todos sus ciudadanos en la era vindoura serán totalmente santos. En el milenio todavía vamos a tener pueblos, naciones. En el milenio
las naciones todavía van a tener que someterse al liderazgo de Cristo. Puede ser que algunas quieran rebelarse y vamos a ver, y justamente en el fin del milenio hay una última rebelión, pero en el milenio Israel ya es una nación santa, Israel ya es luz para las naciones. Las naciones van a mirar a Israel y van a glorificar a Dios y decir, wow, Dios será admirado por las naciones de la tierra cuando mira a sus santos en Israel. Dios estará habitando, Cristo, el hombre, el judío glorificado, el descendiente de David, estará gobernando en Jerusalén. Su pueblo será totalmente santo. ¿Cuándo se cumplirá? En el milenio. ¿Ok? Seguimos. Y expiar la iniquidad. ¿Qué es esa iniquidad? Está muy relacionada con pecados, ¿viste? Que pasan de generaciones a generaciones. Acuérdense, la nación de Israel todavía está en el pacto mosaico. La nación de Israel hoy no está sobre un nuevo pacto como nación. No estoy hablando, no, porque yo conozco un amigo judío, sí, es cristiano, ¿viste? Ama a Jesús, sí, gloria a Dios, increíble, pero estoy hablando como nación. Cuando Dios hizo un pacto en Israel, con Israel fue en el monte Sinaí, como nación. Con eso vamos a tener parcialmente los remanentes que reconoce a Yeshua, pero como nación no es esa realidad. Como nación de Israel aún vive sobre el primer pacto, el antiguo pacto, el pacto mosaico, que habla de esas maldiciones generacionales. Y el problema es que mucha gente toma de eso, de lo que Dios estaba hablando con Israel en su primer pacto, para traer a una realidad donde la iglesia que está en Cristo todavía sigue viviendo sobre maldiciones hereditarias. Increíble. En serio. O sea, la cruz de Cristo, el Evangelio, no es suficiente para aniquilar con maldiciones de mis antepasados. Cuando Pablo habla de una nueva criatura, de nueva creación, es nueva creación. Pedro nos dice que somos partícipes de una nueva naturaleza en Cristo. No, porque lo que estoy viviendo hoy, viste, es pecado de mi abuelo. ¿Y estás seguro? Porque entonces el evangelio es insuficiente. Porque el evangelio es el poder de Dios. Y si ese poder no me libera de pecados de mi abuelo, que todavía no tengo idea, que yo no conocí a mi abuelo, y estoy viviendo sobre esa maldición aún después de la cruz, no. Claro, se hay cosas que voy a decir, che, yo percibo en mi familia como rasgo, como un tipo, un estilo de vida donde todo, por ejemplo, algo muy personal, antes de casarme, yo miré mi familia, mis tías, mis tíos, mis primos, todos tuvieron hijos antes del casamiento, antes de casarse. Entonces yo no voy a seguir ese ejemplo, pero la gran mayoría de ellos tuvieron una vida fuera de Cristo. Ahora en Cristo no tiene sentido tener un hijo antes de casarme, antes del pacto. Entonces yo miro la realidad en un estilo de vida, una conducta, pero no pienso, bueno, porque él pecó, ahora me toca a mí vivir lo mismo. No, no. Estamos hablando de un nuevo pacto, que Israel todavía no está sobre ese pacto. Por eso Él va a expiar la iniquidad generacional. ¿Cuándo que Israel va a reconocer Yeshua en el gran día? Bueno, en este día Israel estará sobre el pacto de Cristo, donde Él es el mediador de ese nuevo pacto, un pacto superior en todos los sentidos, porque ahora es a partir de una nueva naturaleza en Cristo.
¿ok? Ahora ya no es un pacto bilateral. El pacto mosaico es, si vos obedeces, vas a tener bendiciones. Si no obedeces, maldiciones. ¿Ok? Ahora es un nuevo pacto. Israel nacerá de nuevo como nación. Otro aspecto, para traer la justicia perdurable. Uf, eso se cumplió, amigos, amigas. Esa es una realidad en la tierra, la justicia perdurable. No, en la nación de Israel tampoco. Entonces, ¿qué significa? Que en la historia de la humanidad no hubo un momento donde esa justicia fue perdurable, o sea, eterna. ¿Cuándo se cumplirá eso? Una realidad escatológica. Cuando Cristo venga con su reino perfectamente justo. Vamos a vivir bajo una justicia santa, perfecta y eterna, perdurable. ¿Ok? Es donde el Mesías va a traer la verdadera justicia. ¿Cuándo? En el fin de las 70 semanas. ¿Ok? Sellar la visión y la profecía, otro aspecto. ¿De qué habla eso? ¿Qué significa sellar la visión? Y la profecía habla del cumplimiento de todas las revelaciones descritas en las escrituras. Todas las promesas, todos los pactos, todas las profecías mesiánicas, todas las profecías acerca de Israel, todas las profecías acerca de un pueblo en toda la tierra, tribu, lengua y nación, llegará a su cumplimiento total, final y definitivo. ¿Cuándo va a suceder eso? En la era venidera. Se puede entender que eso no se cumplió. ¿Estamos? Entonces, lo que podemos afirmar, que existen profecías que ya se fueron cumplidas, pero no todas. La primera venida de Cristo no cumplió todas las promesas, pero garantizó que ellas serán cumplidas en su total cumplimiento, en su plenitud. Ah, Cristo no cumplió todas las promesas, ¿está seguro? Sí. La realidad de nuevo cielo y nueva tierra es algo que vivimos hoy, que es una realidad de nuestra vida hoy. El Espíritu sobre todas las naciones es una realidad hoy. La tierra llena de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar, es una realidad hoy. Israel como una nación santa a su Señor, es una realidad hoy. Una iglesia santa y gloriosa, ¿es una realidad hoy? No, pero estamos caminando para eso. La primera venida de Cristo nos garantiza con su muerte que Él pagó el precio del pecado de la humanidad. Ahora, todos aquellos que están en Cristo están yendo a una dirección para el gran día donde Él va a cumplir todas las cosas. Donde Apocalipsis dice, hecho está. Ahí ya es el cumplimiento total. Es de eso que está hablando. Sellar la visión y la profecía, todas las profecías, y su cumplimiento final se encuentra en la era venidera, en el fin de las 70 semanas de Daniel. Ahí van a ser cumplidas. ¿Todo bien hasta aquí? Ungir al santo de los santos. Acá existe una discusión, porque unos piensan que se refiere a la persona de Jesús como el ungido, ¿viste? Y está la otra perspectiva que dice que aquí el ungir al santo de los santos es un aspecto del templo en Jerusalén, el templo milenial. Cuando Jesús regresa, Jerusalén, en Jerusalén, la base de su gobierno será justamente en un templo. Mi casa será llamada casa de oración para las naciones. Tiene un cumplimiento real, literal, que es Jerusalén, su santo monte,
Habrá una casa de oración y esa casa de oración, las naciones vendrán a Jerusalén. ¿Se acuerdan de la profecía? Las naciones vendrán a Jerusalén. De Sión saldrá la ley. De este lugar de casa de oración, es donde se cumple esas profecías. Entonces, algunos van a decir, ungir al santo de los santos habla de la realidad del templo milenial en Jerusalén. ¿Okay? Bueno, ¿qué podemos pensar? Ahora hablando yo, Rodri. ¿Okay? Pero claro que no te estoy hablando de algo que estoy inventando ahora. Otros teólogos ya hablaban de eso. Entonces, para mí tiene mucho sentido, pero te estoy mostrando como una perspectiva, ¿ok? Ahora ya no es la Biblia, es una perspectiva que podés considerarla o no, y está todo bien. No tiene un peso, no quiero que tome como un peso bíblico, ¿ok? Los estudiosos, ellos van a decir que esa palabra ungir, la palabra original, ungir al Santísimo, aparece muchas veces y en todas las veces esa palabra es ocupada para, en la gran mayoría de las veces, mejor dicho, hace referencia al templo. ¿Ok? Entonces, yo personalmente creo que ungir al Santo de los Santos está relacionada con la construcción, con la realidad, con la relación al templo mesiánico en la era venidera, donde las naciones vendrán para ser discipuladas por Cristo y sus santos en Jerusalén. Entonces el templo es la base de este reino mesiánico. ¿Ok? Ahora, una vez más, cuando miramos todo eso, ¿hacia dónde está apuntando eso? ¿Cuál es la dirección? Cuando miramos con esa perspectiva, ¿qué pensamos? ¿Hacia dónde estamos yendo? Tudo que estamos, tudo que hemos estudiado, hemos visto, o sea, el finalizar, dar fin a las transgresiones, o sea, no va a existir más transgresiones. Dar fin al pecado, amigas, não vai existir mais o pecado não será mais um desafio, um problema, um dilema em nossa vida, uma crise que vai dizer, como pode ser que eu luto com isso todos os dias? Como pode ser que eu tenho que trabalhar todos os dias isso em la vida de mis hijos? Vos já podés ver a tendência pecaminosa. Chegará um dia que isso não vai existir mais. No vamos a luchar. La presencia del pecado ya no va a estar en nuestro cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo mortal será transformado, revestido, Pablo habla, de un cuerpo incorruptible. Todavía tenemos corrupción, incluso en nuestras motivaciones. Es algo profundo. Y mientras más reconoces eso, más rápido, mejor. Porque si no, vas a siempre estar en una performance. No, yo no lucho con eso. No, mis motivaciones son las más puras. ¿Sí? Ok. Entonces, dar fin al pecado. Dar fin a la iniquidad. Traer una justicia eterna. Sellar la visión. O sea, todo el cumplimiento de las profecías llega a su clímax de plenitud, de cumplimiento total. ¿A dónde eso nos direcciona? ¿Hacia dónde nos está apuntando? ¿En qué dirección? Ahora, eso nos está hablando de la era venidera. Entonces, en esa primera parte, quiero cerrar para que entiendas que estamos lidiando con nuestro futuro, donde podemos anclar nuestra vida. Y porque yo sé que eso va a ser en el futuro, porque Dios me está garantizando eso, yo empiezo a vivir una vida que expressa essa esperança venidera. Se eu sei que o pecado vai chegar a seu fim, as transgressões serão
aniquiladas. ¿Cómo debo vivir ahora? ¿Cómo estoy creciendo en la santificación ahora? Sabiendo que ese día va a llegar y eso me llena de esperanza, yo tengo frutos de una santificación progresiva. Estoy creciendo paso a paso. ¿Significa que soy perfecto, nunca voy a caer? No, no. Pero significa que existe una gracia disponible que me lleva paso a paso em crescer, em ser mais parecido com Jesus. Porque chegará um grande dia que vou a ser revestido de um novo eu. Vou a ser parecido com Cristo. Juan dice, quando ele se manifestar, também se manifestará o que realmente somos. Vamos a ter em nossos corpos físicos características de Jesús. Seremos un pueblo incorruptible. Entonces, sobre esa esperanza venidera, terminamos esa primera clase. Seguimos para el desarrollo de la profecía. Voy a cortar acá para no se ponga muy largo. Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.